¿eh? Ya os he dicho que una cosa es el horario lectivo de los niños y otra el horario del centro. Y en el horario del centro, los centros tienen que estar abiertos. Mirad, cualquier centro... Yo voy a sacar, es mi obligación también, sacaros temas polémicos. Los padres algunas veces somos atrevidos o atrevidas. Nos dejamos manejar. Pero luego las cosas se nos vuelven en contra. Yo recuerdo, estoy hablando de aproximadamente 10, 12 años, cuando se empezó a mover todo el tema de la jornada escolar. ¿Lo recordáis? Tuvimos muchas discusiones y muchos debates de quién defendía la jornada lectiva tal como está, en jornadas sobre... había quien quería tardes, había... Bueno, finalmente nos fuimos dejando arrastrar todo el mundo y lo que tenemos mayoritariamente en nuestra comunidad autónoma es horario de mañana. Pero a alguien hay que recordarle las condiciones que eso tenía. Porque eso tenía condiciones. Y es que al menos dos tardes, ahora después os lo diré, el centro tiene que estar abierto para actividades extraescolares. Todo el que pone jornada continuada tiene que abrir al menos 2 tardes para actividades extraescolares. Pero es que además el profesorado, tanto el de primaria como el de secundaria, tiene que ir al menos una tarde, entre otras para atendernos en tutoría. ¿Pero una tarde cuántas horas? Depende. Yo ahí, recordáis que me hacía el compañero una pregunta ayer, y yo respondí sutilmente, porque estas cosas tienen que ser sutiles. Decía, ¿se nos debe de entregar a los padres el horario del profesorado? Y yo sutilmente dije, no. Por una cuestión clara, y es que, mirad, nosotros tenemos que entender que el profesorado son trabajadores exactamente igual que todo el mundo, pero también tienen sus cuestiones que son particulares y que hay que velar por ellas. Vosotros imaginaros que yo tengo una guarda legal. Nadie tiene por qué saber de la sociedad que yo tengo una guarda legal de una persona, de un niño en este caso, y que por eso voy menos horas al centro. O que yo soy una madre lactante y que por esto también voy un tiempo menos al centro. Y de esto no tiene por qué saber nadie. Ni a qué hora doy yo el pecho, ni a qué hora lo dejo de dar. No sé si me entendéis. Hay cosas que son de la vida personal de cada uno y no hay que hacerlas públicas. ¿Cuántas horas por la tarde? La norma no establece cuántas horas por la tarde. Lo que establece la norma, y es por lo que tenemos que velar todos, es porque el profesorado cumpla con su horario. Lo que dice es que los profesores estarán en el centro 30 horas. De las 30 hay que distinguir también entre primaria y entre secundaria. En secundaria se dice que de las 30, 25 serán de horario regular. Es decir, que esas todas las semanas regularmente las tienen que cumplir esas 25. Y las otras 5 dicen que es horario irregular. ¿Por qué? Mirad, porque son horas que en una semana tú puedes estar 15 horas y en otras semanas vas a estar ninguna. Pongo un caso. Cuando en los centros de secundaria se acerca la evaluación, hay sesiones de evaluación todas las tardes. Y hay profesores que tienen que estar en muchas sesiones de evaluación. Por ponerte un caso, un profe de música, de plástica, como su horario es menor, va a estar por lo menos en 9 sesiones de evaluación. Un orientador, dice la norma, que debe de estar en todas las sesiones de evaluación. Con lo cual, bueno, pues esa semana puede echar, no sé la cantidad de horas. Si a otra semana no va, eso es su director quien lo tiene que controlar, no nosotros. ¿Cuántas tiene? ¿Qué dice en primaria? Bueno, pues en primaria establece lo siguiente. El profesorado tiene 25 horas de horario lectivo, es decir, con niños, incluidos los recreos.
Y 5, se dicen 5 más de permanencia. Pero de las 5 de permanencia, el profesorado puede utilizar hasta 70 horas al año, que vienen a ser una media de 2 a la semana, para su perfeccionamiento. Entonces, si te das cuenta, de 5 más que tendrían que estar, ya están 3. Pero es que se dice que también hay un cierto horario que puede ser irregular, en el sentido siguiente. En esas horas está lo que se llama el acompañamiento a actividades complementarias o extraescolares que se hagan fuera del horario. Yo estoy en Córdoba y se decide que vamos a ir a ver la exposición de la Alhambra y Matisse a Granada. Y sale el autobús a las 9 de la mañana y regresan a las 7 de la tarde. Y es un miércoles, que no tenían que ir por la tarde. La dirección del centro debe de compensar ese horario. ¿Cuándo? En esas tardes. Y a lo mejor dice, mira, la semana que viene no va a haber reuniones de ciclo. Normalmente habréis visto que los maestros y maestras, la tarde que se quedan entre 2-3 horas aproximadamente. Una suele ser para reuniones, que suele haber en el centro, y otra suele ser para tutoría. Pero claro, hay personas que no tienen tutoría. Los que no tienen tutoría a lo mejor hacen otra tarea. Pero es que a lo mejor alguno que no tiene tutoría sí es miembro del consejo escolar. Y no se queda esas horas, sino que se queda mucho más. Por lo tanto, ¿cuántas horas? Es muy difícil que me preguntéis eso, porque si os estáis dando cuenta, la casuística es muy variable. Lo importante es que sepáis cuánto tiene que estar un profe en el centro, que siempre son 30 horas. Y que vamos a ser honestos, mirad, yo llevo muchos años en la docencia. Yo digo siempre cariñosamente que a mí se me ha caído, porque yo tenía pelo, se me ha caído en este oficio. Bueno, pues yo os puedo decir que en un colectivo tan grande, y digo tan grande porque somos miles y miles de profes, en un colectivo tan grande pasa como en cualquier empresa grande. Hay gente que cumple en exceso, y os lo garantizo, que cumple en exceso, y que hay algún garbanzo negro, como en todos sitios. No sé si me entendéis, como en todos sitios. Pero mayoritario, puedo decir, por ejemplo, al profesorado solamente se le compensan 5 horas. Es decir, el profesorado, como todos los funcionarios, tiene que trabajar 35 horas a la semana. Lo que ocurre, he dicho solamente 30 en el centro, porque se le dice que 5 son de libre disposición, es decir, que las puede hacer en su casa. ¿Para qué? Para lo que son la preparación de las clases, la corrección de ejercicios, de cuadernos... Y yo os puedo decir, por poneros un ejemplo, que lo he vivido personalmente y que tengo a mi pareja que lo hace también sistemáticamente. Por ejemplo, ser profe de lengua es un horror. Porque como digas de corregir, vosotros pensad en un instituto, profe de lengua. Le va a mandar a los niños, lo voy a decir en términos más coloquiales, como lo conocemos todos, una simple redacción. Los niños van a traer una redacción de 2 hojitas nada más, fijaros qué poquito, 2 hojitas. Pero es que un profe de secundaria le da a entre 150 y 180 alumnos clase. Entre 150, porque suele dar entre 5 y 6 grupos. Las hojitas se han multiplicado un poco, Corregir 360 hojitas, el que quiera que las corrija en 5 horas a la semana. No sé si me entendéis. Hay gente que os puedo decir que se pasa de horario. Y además, mucho profesorado, os digo, que trabaja sobradamente. Que luego hay, como digo, alguien que se sale de las reglas del juego, como en todos los colectivos grandes, ¿vale? Como en todos los colectivos. Una pregunta, a los profesores las horas que van a consejo escolar o a preparación de consejo escolar, ¿se le cuentan como horas en alguno de esos grupos de recuperados, de no recuperados? Se le cuenta como horas de participación en órganos de gobierno.
Pero no van dentro de su jornada laboral, no se les descuenta Pues ni... sí, eso entra en la jornada, entra en la jornada, pero en ese horario que he llamado irregular. Y ese, por eso estoy diciendo que es un poco la vista del equipo directivo, el saber compensar. Si alguien ha tenido, imaginaros, una reunión de departamento por la tarde, después ese mismo día ha tenido claustro y después consejo, como muy bien sabréis, hay días que se va a las 9 de la noche y a lo mejor tuvo la primera clase a las 8:15 de la mañana. Sí, pero por ejemplo en mi trabajo, yo entro a trabajar a las 8 de la mañana, salgo a lo mejor a las 5 de la tarde porque me he tenido que quedar y después me tiro 3 horas de consejo escolar, no me lo compensa nadie. Sí, pero... Soy voluntario igual que el profesor. No, pero aquí hay bueno, en el profesorado hay diferencias. Mirad, en el profesorado hay diferencias en lo siguiente. La jefatura de estudios, el secretario y el director van obligados. Por eso no se pueden abstener además en ninguna votación, porque van como funcionarios. Ahora bien, el profesorado que va en representación de sus compañeros, ni está obligado a ir, ni están obligados a presentarse, porque es un acto voluntario. Por eso a unos se les contabiliza. ¿Qué hace un direct que quiere animar a la participación de todos los sectores? Compensar. ¿Entendéis? Compensar. ¿Qué es lo que debe de hacer para fomentar que asista todo el mundo? Por eso digo que en el profesorado existen dos tipos a la hora de estar en un curso. Bien, pero no sé si os dais cuenta que esto tiene... y son cuestiones de funcionamiento. Continuamos... Rafael, un momento, y el profesor que dice, bueno, como no tengo clase hasta las 12, ¿para qué voy a estar en el centro? Eso también hay un... Sí, pero mirad, en eso ya se va, cada día se va evitando menos. Va ocurriendo menos por lo siguiente. Desde hace aproximadamente 5 años, por parte de la Inspección General, se dieron instrucciones para que todos los inspectores e inspectoras hicieran un control exhaustivo de lo que está diciendo. Y algo, si habéis llegado algún día al instituto por la mañana, que os habéis encontrado es que el profesorado tiene que firmar a la entrada y cuando se va. Y en algún caso, bueno, pues se ha llegado incluso, podría decir, a algún centro de Almería que conozco, alguno de Granada, donde incluso han puesto una huella digital. El profe cuando entra tiene que fichar, por decirlo de alguna manera, y dice cuándo ha entrado y a qué hora sale. Es decir, eso está últimamente bastante controlado. ¿Y cuando es el director que llega tarde? Bien, el director es la excepción, el director o directora son la excepción de un centro. Y puede que llegue tarde, y puede que falte a clase. Porque al director se le convoca a muchas cosas y tiene que resolver, o debe de gestionar y tiene que hacerlo. Imaginaros, pongo un caso de un director de primaria, sin ir más lejos. Hay días que tiene que ir al ayuntamiento porque tiene que hacer una gestión y va a hacerlo a primera hora y llega tarde. O tienen que ir el secretario, por ponerte un caso, a hacer la conciliación bancaria al banco. O tiene... En el equipo directivo, el que se le pongan determinadas horas no es gratuito. ¿Qué es lo que, desde mi punto de vista, falla en los centros para que no ocurran ciertas disfunciones? Yo creo que en un buen reglamento de un centro, los equipos directivos se tienen que ir acostumbrando a ir fijando un horario de atención al público, por ejemplo. Y esto no sería negativo. Por ejemplo, desde los servicios de inspección, hablo de Granada, no sé cómo lo están haciendo en otras provincias, por ejemplo, le hemos dicho a los directores que el miércoles se lo dejen normalmente libre, sin clase. ¿Por qué les hemos dicho esto? Porque esto también nos obliga a los demás. Cuando nosotros vamos a convocar a los directores, los convocamos en miércoles. ¿Para qué? Para que nunca pierdan los niños una clase, porque el director también da clase, o la jefatura de estudio. Pero si les decimos, mira, del horario que os tenéis que poner para la función directiva, el miércoles libre. ¿Qué hacemos? Cuando los convoca, él viene a una
reunión, pero no pierden los niños ni una clase. Bueno, pues lo mismo deberían de ir haciendo para la atención a los padres. Lo que no podemos es aparecer cualquier día, a cualquier hora, y quiero que me atienda el director. El director tiene unas horas en función de las unidades que hay en el centro para librar y desarrollar sus funciones directivas. En ese sentido debería decir, y oye, voy a atender a las familias, por ejemplo, los martes y los jueves de 10 a 12.